El caso Vallecas es uno de los episodios paranormales más conocidos de España. Ocurrió en 1991, cuando una familia del barrio madrileño de Vallecas empezó a experimentar una serie de fenómenos inquietantes que atrajeron la atención de investigadores, medios y curiosos. Durante años, el caso ha permanecido envuelto en versiones contradictorias y preguntas sin respuesta, y hoy, más de 3 décadas después, ha vuelto a primera línea gracias a una serie documental producida por HBO Max, de la que nuestro siguiente invitado ha sido jefe de investigación. Él es David Cuevas, periodista, jefe de redacción de la revista El Ojo Crítico. David Cuevas, buenas noches. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas noches a ti y a todos tus oyentes. Muchas gracias por estar con nosotros, David. Bienvenido. A vosotros, y rayado. David, estamos hablando de este expediente Vallecas. Cuéntanos un poco exactamente. Hemos dado 4 pinceladas de lo que viene ocurriendo o ha ocurrido en este domicilio de Vallecas, pero amplíanos esa información en relación a ese documental que habéis elaborado y tú que has estado como jefe de investigación. Sí, bueno, pues es un caso emblemático en lo que respecta a la casuística española relacionado con temas de anomalías o fenómenos paranormales, que se hizo especialmente popular a mediados de los años 90 a raíz de publicarse un famosísimo parte de incidencias policial que, hacía conocer que había habido varios miembros de la Policía Nacional que habían estado en esa casa y que podría, de alguna manera, en primera instancia, dar la impresión de que estaban validando la presencia de fenómenos paranormales en una vivienda de un humilde barrio madrileño como es el de Vallecas. El caso se hace muy mediático, principalmente en lo que respecta a los medios especializados de misterio. No hubo prácticamente ninguna revista, programa de radio, de televisión de misterio, o bien de la época, o bien incluso en años o décadas posteriores, que no dedicase algún que otro monográfico al conocido como caso Vallecas. Pero es cuando popularmente, digamos, este caso es conocido cuando el director Paco Plaza realiza la película Verónica, que fue nominado a varios Goyas, incluso ganó uno de ellos, y ya da el salto, digamos, a lo que es, ese conocimiento principalmente por parte de los aficionados al misterio de esta historia a lo que viene a ser un poco el acervo popular, más allá de alguna que otra información que en medios de comunicación generalista se dio en los años 90, pero que quedó un poco casi que sepultada en la noche de los tiempos por otras muchas informaciones, otras muchas historias más convencionales, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente era una buena historia, la historia estaba ahí, yo siempre he tenido mucho interés en la misma, y hubo un momento en el que me entero de una deriva muy distinta a lo que se nos ha contado, indago, entrevisto a varios de los familiares originales de esta historia y me cuentan que aquello no fue exactamente como se nos contó en los años 90 o en parte del siglo XXI. Había un giro de 180 grados en la historia, me dieron una entrevista que se publicó en el suplemento Crónica del diario El Mundo y bueno, posteriormente yo hice una investigación para mi podcast Dimensión Límite, esclareciendo muchas de esas historias. Y bueno, pues básicamente hace como un par de años largos se ponen en contacto conmigo varias productoras interesadas en llevar esta historia al formato de serie documental. Y bueno, pues me decanté por una de ellas, por Buen Día Estudios, se presentó la posibilidad de hacer esta historia, se desarrolló y hubo una plataforma que fue HBO que se interesó. Y bueno, lo demás ya lo sabemos, la serie se estrenó el pasado mes de noviembre de 2025 con un éxito rotundo en la plataforma HBO. Y bueno, contando toda la historia del caso Vallecas, ahora ya sí que sí, con todas y cada una de las piezas que lo conforman. Según cuentan algunos testigos, y esto es muy interesante porque es una historia que la familia conoce después de la muerte de Estefanía Gutiérrez Lázaro, que es un poco la inicial protagonista de esta historia, ¿no? Aparentemente tuvo lugar en el instituto, en el Colegio Aragón. Calculamos que en el año 90, en algún momento del año 90, aproximadamente entre un año y un año y medio antes del fallecimiento de Estefanía, que es uno de los elementos más interesantes del caso Vallecas, porque lo que se nos fue contando, insisto, Pedro, es que son muchos temas. El caso Vallecas encierra muchos fenómenos, ¿no? O muchas circunstancias. Entonces, lo que se nos contó es que Estefanía Gutiérrez Lázaro empieza a comportarse de forma extraña después de la realización de esa ouija.
y que de hecho la muerte, que fue una muerte súbita, en su día se presentaba o se acogía al término jurídico de muerte sospechosa para decir que había sido de alguna forma instigada por fuerzas desconocidas. Ahora sabemos que era más una cuestión de una epilepsia y una cuestión física, ¿no? Después de analizar un poco ese informe, digamos, de autopsia que tuvimos acceso y contrastarlo con varios médicos forenses, incluyendo la persona que hizo la autopsia, ¿no? Pero lo que se nos contó es que Estefanía, de alguna forma, lo que se vino a decir es que había muerto a raíz de la Ouija, y esto es algo que es absolutamente falso, porque entre la realización de la Ouija y la muerte de la chica pasa año y pico. Pero sí, aparentemente en este Colegio Aragón hay una Ouija protagonizado por varios chavales del instituto, entre los que estaba esta chica, Estefanía, y bueno, la Ouija en un momento dado, en pleno Ouija, les pilla a una profesora. Esto fue, quiero recordar que en la sala de tecnología del instituto, en el horario de recreo, ¿vale? Entonces, de repente entra la profesora, Lola, que les pilla haciendo la Ouija, entonces se cabrea, coge la Ouija, la rompe, el vaso que están utilizando como planchet cae al suelo, y se rompe el vaso, y del vaso sale una especie de humo que, según algunos testigos, se introduce en las fosas nasales de Estefanía. Y eso lo que hizo es tratar de dar explicación desde ese prisma más popular, más de instituto, y que también llegó a la familia y a algunos medios de comunicación, de que Estefanía había podido ser poseída de alguna forma por la entidad que se había manifestado a través de la Ouija, y que pudo ser un poco el inicio o el punto de ignición de este expediente Vallecas. En los últimos meses de vida de Estefanía, ella decía ver sombras, ella decía procesos que solamente protagonizaba aparentemente ella. Bueno, hay algún otro hermano que dice haber vivido alguno de ellos. Bueno, obviamente es su testimonio, ¿no? Pero principalmente los fenómenos paranormales como tal se empiezan a producir de forma destacada tras la muerte de Estefanía. Con lo cual, esta teoría de la que tú hablas, Pedro, del fenómeno poltergeist, que puede ser producido de forma inconsciente por una persona de la casa, normalmente en estado de ebullición hormonal, por eso se suele pensar en adolescentes, como bien apuntabas. En este caso, creo que no ha lugar en lo que respecta a esta vertiente más adolescente, porque suceden después de la muerte de Estefanía. Pero sí que es cierto que hay varias personas, como el grupo EPTA, por ejemplo, conocidísimo grupo EPTA, del padre Pilón, de Blanco Soler, que tú conoces bien, Pedro, que sí que teorizan sobre la posibilidad de que pudo haber un poltergeist, pero producido no por la hija, sino por la madre, por Concepción Lázaro, que es obviamente un nexo de unión y tiene un protagonismo que hasta hace no mucho no era especialmente conocido, y que a raíz de las investigaciones que realizamos para Dimensión Límite y la que se ha realizado para el documental de Expediente Vallecas, hemos podido saber más del protagonismo exacerbado que tenía Concepción Lázaro en varios sentidos. Y eso para unos se interpreta como una mano muy humana detrás de estos fenómenos, pero para otros como quizá una mano más de tipo poltergeist, porque puesto que esta señora podía haber producido esos fenómenos de forma inconsciente, puesto que era siempre de alguna forma la persona bisagra de esa casa en lo que respecta al protagonismo que aunaba con todo lo que tuvo que ver con este presunto caso, digamos, misterioso. David, tú estás ahí de jefe de investigación de este documental en HBO, ¿me decías? Sí, efectivamente, en HBO, esta serie documental que está pues dirigida por Noemí Redondo y producida por Irene del Cerro y por Jorge Pérez Vega. Y efectivamente en HBO, en la plataforma HBO, son 3 capítulos. El caso Vallecas está en ese top 3 de fenómenos paranormales mediáticos. Nos tira cosas, que nos cierra las persianas. Mi hija ha sido poseída. El primer informe policial en el que se reconocen fenómenos paranormales. En el salón estábamos todos, unos llorando, otros gritando. La casa del terror era mi casa y mi madre era el director de esa casa de terror. La verdaderamente que estaba muy alterada era la madre. Yo a día de hoy mantengo que en mi casa pasaban cosas. ¿Realmente fue real lo que vi? No tengo ninguna duda de que algo había. Cuídate mucho, David. Gracias. Igualmente.